Ok, hermano Víctor. Sí, meditación. Desde nuestro centro interno de paz, sintamos armonía con nuestro grupo. Y radiemos la paz para estar en armonía con todos los que nos rodean y con la naturaleza circundante. Sintamos unión con todos los buscadores de la verdad en el planeta para constituir un núcleo de la fraternidad universal de toda la humanidad. Mantengamos nuestras mentes en esa unidad y quietud para que la bendición y el amor de los grandes seres de la jerarquía terrestre puedan descender a nuestro grupo. Que esa bendición y amor se difunda a todos los seres y a todas las criaturas, aliviando todo sufrimiento y eliminando toda ignorancia. Invocación de inicio. Que los venerados maestros de sabiduría y compasión que dieron al mundo la teosofía y la sociedad teosófica nos ayuden en este trabajo que vamos a realizar en beneficio de la humanidad. Ustedes tienen la palabra. Comenzaremos el estudio de esta bella obra, Los Diálogos de la Logia de HPB en Londres. Y finalizamos la cuarta esloca y entramos a la estancia primera a continuación, una reunión realizada en Landor West Road, 17 Londres West, día 24 de enero de 1889, con la presidencia del señor Harbottle. Esloca quinta, dice: solo tinieblas llenaba el todo sin límites, pues padre, madre e hijo eran una vez más uno, y el hijo no había despertado aún para la nueva rueda y su peregrinación en ella. Tremenda es loca. Hay tinieblas en el todo sin límites. Están los tres logos: padre, madre e hijo. Eran una vez uno solo, se habían fusionado, y el hijo al universo no había despertado aún para la nueva rueda, para el nuevo día y su viaje en ella. Pregunta, dice: ¿son las tinieblas de esta loca lo mismo que el eterno Padre, Madre, Espacio, del cual se habla en Esloca primero? Esto es interesante, ¿no? Sí, es lo mismo el espacio, este eterno Padre, Madre, y las tinieblas de ella. De ningún modo. Aquí el todo sin límites, entre itálicas, es el Padre Espacio, el todo sin límites. Y el espacio cósmico, o sea, el espacio que ya se manifestó, es algo ya con atributos. Es la diferencia. Cuando menos potencialmente esos atributos. Hay el espacio eterno y el espacio cósmico. Las tinieblas, volvemos a ellas, por el contrario, y en este caso es solo de lo cual no puede postularse ningún atributo, como en absoluto, ningún atributo. Es el principio desconocido llenando el espacio cósmico. O sea, ese principio, ese espíritu llena todo el vasto espacio cósmico que conocemos nosotros en la manifestación. Entonces, segundo dice, tinieblas está usado en el sentido de polo opuesto a la luz, día, noche, luz, oscuridad. Sí, en el sentido que es lo inmanifestado, lo absoluto, lo desconocido, para nosotros como polo opuesto de la manifestación que conocemos, el universo, los soles, la galaxia, y de aquello sobre lo cual no se puede especular nada. Lo cual de aquello, bueno, en lo manifestado sí se puede especular, pero en lo desconocido no se puede especular absolutamente nada. Dice, entonces las tinieblas no son opuestas a la luz, sino a la diferenciación, o mejor aún, no se pueden considerar como un símbolo de la negatividad. Estas tinieblas, ¿no? Luz, diferencia, dice ella. Las tinieblas que aquí se indican no pueden oponerse ni a la luz, ni a la manifestación, no se ponen, puesto que ambas son los legítimos efectos de la evolución mamantárica. La luz y la oscuridad son los efectos de esa evolución, del ciclo de actividad. Son las tinieblas sobre la faz del abismo, que se comenta mucho en la Biblia, en el Génesis, que todo era tinieblas y todo planeaba en la faz del abismo. Siendo aquí el abismo el brillante hijo del oscuro padre, el espacio.
un espacio que es bastante oscuro, a pesar de todos los soles que tienen que emiten luces, es un espacio oscuro y su hijo es el brillante hijo. Es el brillante hijo. Es el hijo de ese espacio oscuro. Dice la pregunta cuarto, ¿es que no hay luz? Es que no hay luz o simplemente no hay nada para manifestarla. O sea, no hay soles y nadie para percibirla, no hay ojos para verla. Respuesta, ambas cosas. No hay y no hay quien las perciba. En sentido objetivo, lo que podemos ver con los ojos, tanto la luz como las tinieblas son ilusiones, son mayas. En este caso no se trata de tinieblas con T mayúscula, como ausencia de luz, sino como un principio primordial del cual todo se originó, de ese principio primordial, las tinieblas, que siendo lo absoluto mismo, no tiene ninguna forma, no tiene atributo para nuestras percepciones intelectuales humanas. No tiene ni color, ni luz, ni substancialidad, ni materia, ni ninguna otra cosa que pueda expresarse con palabras. Como dice el Mandukya Upanishad, es inconcebible e inefable para nosotros en ese sentido. ¿Cuándo surge la luz de estas tinieblas? ¿Cuándo surge esa luz? Dice, posteriormente, cuando llega la primera hora de la manifestación, es que la luz ya sale de esa tinieblas. Entonces, la luz es la primera manifestación, que se diferencia la luz, es la primera cosa. Dice ella, lo es, la luz. Después de comenzar la diferenciación y solamente en la tercera etapa de la evolución, que ocurre esta diferenciación de la luz, la tercera. Tengan en mente que en la filosofía usamos el término luz itálica en un sentido dual, doble. Uno, para significar esa luz eterna, la luz que ilumina la conciencia. Porque en nuestros sueños cerramos los ojos, no entra la luz física, pero nuestros sueños están alumbrados por una luz superior, una luz espiritual que está dentro, la luz de la conciencia. Uno, para significar esa luz eterna, que es absoluta en potencia, siempre presente en el seno de las tinieblas desconocidas, la luz eterna. Es coexistente como el espíritu y la materia, con la luz y la oscuridad, y son contemporáneas con las últimas en la eternidad, que se hacen contemporáneas. En otras palabras, indica con estas y en el otro como una manifestación de la luz, de la heterogeneidad, que se ha diferenciado, y como contraste para esta, de la homogeneidad, sino lo heterogéneo, de la luz se dividió en 3 y después en 7. Quien lea el Vishnu Purana, que son obras sagradas de Oriente, los Puranas, las Brahmanas, quien lea el Rig Veda, quien lea el Vishnu Purana, Vishnu es el conservador, es el Cristo, por ejemplo, entendiéndolo, encontrará la diferencia entre los dos términos bien expresados, entre Vishnu y Brahma, o sea, son diferentes. En Vishnu es uno y uno con Brahma. Vishnu es uno con Brahma, el creador con el conservador, y sin embargo es distinto a él, tiene sus específicas funciones. Allí Vishnu es la eterna X, de la incógnita, Vishnu, y al mismo tiempo Vishnu es cada término de la ecuación. Están con todas estas diferencias, es la X de las variables y es cada término de la ecuación Vishnu, es el alfa y el omega. Él es Brahman, es neutro, esencialmente es materia y espíritu, Purusha y Prakriti. Él es Brahma, neutro, esencialmente materia y espíritu, que son los dos aspectos primordiales de Brahma, espíritu y materia. El espíritu siendo luz abstracta, de esa cualidad, luz abstracta, luz que ilumina la mente, luz que ilumina la conciencia. Aquí hay un uno, pero no lo encontré aquí, que era ese término uno. El espíritu siendo luz abstracta. En los Vedas, los libros sagrados de Oriente, allá se derivan antes de los Vedas y después de los Vedas, no antes de Cristo, no de los Vedas. En los Vedas, sin embargo, Vedas que es de sabiduría, conocimiento, encontramos a Vishnu tenido en poca estima. Ya en estos libros sagrados ya no es tan primordial Vishnu. Y no se hace ninguna alusión a Brahma, el masculino. O son más antiguos o se desarrollaron posteriormente. 7 dice, ¿cuál es el significado de la frase padre, madre e hijo eran una vez más uno? Esto está en la shloka, acá en la secta,
quinta. Pues padre, madre e hijo eran una vez uno y el hijo no había despertado para la nueva rueda y su peregrinación en ella. ¿Qué significa eso? Que padre y madre e hijo eran una vez uno. Significa que los logos, el padre que está manifestado, como el tiempo que existe, el proceso de nuestra conciencia, significa que el padre que está manifestado, la madre que es el espacio que está semi-manifestada, está por ahí a la mitad, y el universo que es el hijo, que es el tercer logos de nuestra filosofía, o Brahma, de los orientales, durante el periodo de Pralaya, de la noche, eran una vez más uno, pues la esencia diferenciada había vuelto a ser indiferenciada. Ahí nos da ese retoque bastante interesante en esta respuesta que da ella acerca de estos tres logos. Padre, madre, hijo, era a vez uno. Nos dice que nos da esos conceptos de logos de nuestra filosofía o Brahma. Durante la noche era una vez más uno, o sea, se fundieron el espacio, el tiempo y el universo. Pues la esencia que los diferenciaba a cada uno de ellos había vuelto a ser indiferenciada, había vuelto a ser el uno. La frase padre, madre e hijo es el antetipo de la forma cristiana. Padre, madre y Espíritu Santo. Padre, hijo y Espíritu Santo, como decían aquellos. Después quitaron a la mujer, porque eran muy machistas. Este es el antetipo de estos, la forma cristiana, Padre, Madre y Espíritu Santo. Este último término, Espíritu Santo, era entre los primeros cristianos y los gnósticos, que tenían sabiduría, eran la femenina Sofía, la sabiduría Sofía. Pero como eran muy machistas los católicos y los judíos, entonces pusieron tres hombres, padre, madre, padre, hijo y Espíritu Santo, tres masculinos y la mujer a la cocina. Eran entre los primeros cristianos y gnósticos la femenina Sofía, que habla bastante sobre ella en el tercer tomo de Isis in Velo, la Sofía, las creencias que tenían los nazarenos, el código nazareno. Significa que todas las fuerzas creadoras y sensitivas, todas esas fuerzas que crean el universo, la luz, el sonido, los números, las figuras geométricas, los planetas, etcétera, todas esas fuerzas creadoras y sensitivas tienen sensibilidad y sus efectos, los cuales constituyen el universo. Son los ángeles, los cosmocreadores que hacen todo el universo. Estos efectos son los que producen el universo. Habían vuelto todas estas fuerzas a su estado primordial. En el día trabajan y en la noche se duermen. Todo se había fundido en uno durante la gran noche, durante los Mahapralayas. No hay nada excepto el absoluto, solo eso quedaba, el absoluto. 8. ¿Cuáles son los diferentes significados de padre, madre e hijo? En el comentario se los explica. En la doctrina secreta, padre, madre e hijo son el espíritu, el padre, el purucha, la madre, la sustancia o la materia, y el hijo, en la unión de los dos, y es el universo, espíritu y materia. En otra clasificación se da en esa explicación que el padre es el espíritu, igual que está. La madre acá es el alma, que evolucionó de sustancia y alma. Y el tercero, que es la unión de espíritu y alma, forman el cuerpo, que sería el hijo. Y en la última explicación, que es la C, el padre sería el universo, la madre sería la cadena planetaria en la que estamos nosotros, que hay 7 globos, de la B, C hasta el D, que es el nuestro, el más físico, están los globos E, F, G. La madre es la cadena planetaria y la unión de estos dos es el hijo y es el hombre, el universo y esta cadena. Dice ella, ya he completado esto con mi definición extra, que creo que es clara. No hay nada que agregar a esta explicación, la que dio la doctrina, a menos que comencemos a colocar en forma humana estos conceptos abstractos, a antropomorfizar. Estamos hablando que es el anciano en un trono, que está a la derecha Jesús y a la izquierda el diablo, que son figuras totalmente humanas por las limitaciones intelectuales de los seres de los humanos, que dicen que Dios debe ser un gran hombre con gran poder. Entonces dice que no se puede seguir en esa línea a menos que vamos a profanar esto que son conceptos abstractos, son puros, como los números. Números, nadie los mira, nadie los ha olido ni tocado, pero existen en todo. No se pueden antropomorfizar los números. Si se toman los últimos, estos conceptos abstractos, las preguntas, si se toman los últimos términos de estas tres series, las ideas de hijo, universo y hombre y cuerpo corresponden uno a otro. Ahí arriba en la pregunta 8 vimos de todas estas clasificaciones.
que el hijo, bueno, era el universo, decía en el primero, en el B, el hijo es el cuerpo, en el C, el hijo es el hombre. Entonces te pregunta, si tomas estos últimos términos, las tres series, las ideas de hijo, universo y hombre y cuerpo, ¿corresponden uno a otro? Responde ella. Por supuesto que sí. Y cada uno de estos dos términos es producido por el restante par de términos de cada trinidad. Por ejemplo, ¿quién produjo al hijo? ¿Quién produjo al hijo? El padre y la madre. ¿Quién produjo al universo? El espíritu y la sustancia. ¿Quién produjo el cuerpo? El espíritu y el alma. ¿Quién produjo al hombre? El universo y la cadena planetaria. Dice, estos dos términos corresponden a los dos factores primeros, el padre y de la madre nace el hijo, y los hombres de la cadena del universo, etc. Y finalmente, en la noche, en el pralaya, el hijo se funde nuevamente con sus padres. El universo vuelve a ser uno con su padre, madre, con espacio-tiempo. Respuesta, dice ella. Antes de contestar a la pregunta, debe usted recordar que no se está hablando del periodo que precede a la así llamada creación. O sea, no hay creación, todo es evolución. Sino solamente de cuando la materia había comenzado a diferenciarse. La materia comenzó a diferenciarse y no había asumido aún ninguna forma. Padre-madre, el espacio, es un término compuesto que representa a la sustancia primordial, a la casa, a la diti, al esbababat, y que representa a la sustancia primordial o al espíritu materia. Cuando a través de la diferenciación, porque estaban fundidos, después se diferenciaron, separaron, después de esta diferenciación comenzaron a caer desde la homogeneidad de la casa, del firmamento, cayeron en la división, en la heterogeneidad. Se transforman en positiva y negativa, como todas las cualidades del imán, de los electrones, protones, etc. Todo existe esta polaridad. De este modo, desde el estado cero o laya, se convierte en activa y pasiva, en vez de solamente esto último, de que siempre se lo dice que es negativo lo que es lo pasivo, pues se convierten los dos, a diferencia de ese estado laya, se convierten en pasivo y activo, en vez de solamente esto último. Y como consecuencia de esta diferenciación, cuya resultante es la evolución y el subsiguiente universo, lo homogéneo se va diferenciando y se construye la evolución del universo. Esto se produce el hijo del universo, siendo este hijo el mismo universo o cosmos manifestado, tal como lo conocemos, hasta un nuevo Maha Pralaya, hasta una gran noche, Maha es grande, este hijo. Pregunta 11 dice, o el ultérrimo estado en Laya, o en el punto cero, como en el principio, antes del estado padre, madre e hijo, está preguntando si llegó hasta ese ultérrimo estado Laya, o el punto cero, como en el principio, antes del estado padre, madre e hijo. Dice, en la doctrina secreta se hace solamente una leve referencia a aquello que había antes del periodo del padre-madre. O sea, ¿qué había antes de ese periodo, antes del padre-madre, ¿no? El espacio-tiempo? Se hace solo una leve referencia. Si hay padre-madre, por supuesto, no puede haber una condición como la haya, ¿sí? Porque ya ha pasado ese punto, ¿no? Ya se ha manifestado el espacio y el tiempo. Y el haya es el punto eso. Dice, por lo tanto, padre-madre son una condición posterior a la del haya, está preguntándonos si el espacio-tiempo ya es una condición de la manifestación que pasaron ese umbral, ese dintel, esa puerta, ese estado del haya. Así es, dice ella. Los objetos individuales pueden estar en la haya, pero no en el universo cuando aparece el padre-madre. De esa distinción, los objetos sí pueden estar en la haya, pero ya no el universo, que es el gran contenedor de todo el contenido, ya se ha manifestado, ya ha pasado ese estado laya, aunque los objetos individuales lo pasen hasta después. Pregunta 13 dice, ¿es Fojat uno de los tres, padre, madre e hijo? Fojat aparece hasta en la quinta estancia de la doctrina secreta, que lo representa como el hijo de la jerarquía sectenaria, de la gran fuerza cósmica, Fojat. Fojat es uno de los tres, padre, madre e hijo.
Respuesta. Fohat es un término genérico y es usado en muchos sentidos. Es la luz Daivipakriti de los tres logos. Es la luz primordial, Daivipakriti, que le dicen los orientales, de los tres logos. Es el símbolo personificado de las tres etapas espirituales de evolución. ¿Qué concepto? No, símbolo personificado, una personificación, un símbolo. Estas tres etapas espirituales de estos tres logos de evolución. Fohat es el agregado de todas las ideaciones creativas y espirituales arriba en el cielo. Otro concepto, agregado de todas las ideaciones creativas espirituales. Y abajo en la tierra y de todas las fuerzas creativas y electrodinámicas abajo en la tierra. Fohat es una cosa en el cielo, en el espacio, universo, y otra cosa ya es en la tierra, que es el origen de todas las fuerzas creativas y electrodinámicas que hay aquí en la tierra. Positivo, negativo, etc. Parece haber una gran confusión con Fohat y malentendido con relación al primero y segundo logos con Fohat. El primero, logos, es la ya presente, ya está presente, y sin embargo, aún inmanifestada potencialidad. Aún inmanifestada potencialidad. Es este primer logos que da la ideación cósmica y se retira. Dice que sin embargo, aún inmanifestada potencialidad en el seno del Padre Madre, del espacio y tiempo. En el segundo logos es la abstracta colectividad de huestes de ángeles, de creadoras llamadas por los griegos los demiurgos o los constructores del universo. Que una cosa es ya en el primer logos, y en el segundo vemos que esta abstracta colectividad de todos estos ángeles, arcángeles, constructores, que los griegos le llamaban demiurgos o los constructores del universo. El tercer logos es la última diferenciación del segundo. Los tres son uno, pero son en distintos momentos que se van diferenciando. El primero es el 2 y el 2 es el tercero, pero todo es del 1. El tercer logos es la última diferenciación del segundo y es la individualización de las fuerzas cósmicas. Ya se individualizan en ángeles, Diana y Johannes, arcángeles, Rayapati, como dicen, o sefirotes, Amashaspenda, dicen los persas. Estas fuerzas son individualizadas, la individualización de las fuerzas cósmicas, de los cuales Fohat es el jefe de todas ellas. Porque Fohat es la síntesis de los 7 rayos creadores, la síntesis, o Diana y Johannes, que proceden todos del tercer logos. Todo eso, esa síntesis de los rayos creadores, Diana y Johannes, que proceden de ese tercer logos. Durante el Manvantara, durante la manifestación, cuando el Hijo está en manifestación en el universo o está despierto, el Padre Madre existe independientemente o solo como manifestación en el Hijo. Es la pregunta que hacen, ¿no? Y durante la manifestación, cuando el Hijo está despierto, si el Padre y Madre existen independientemente o están fundidos con el Hijo manifestado, con el universo, espacio-tiempo. Responde ella. Al usar los términos Padre, Madre e Hijos, deberíamos precavernos para evitar de antropomorfizar el concepto. Otra vez, no le demos en forma humana estos conceptos sublimes, estos logos. Los dos primeros son simplemente las fuerzas centrífugas y centrípetas, y su producto es el Hijo. Tiene otra explicación ya más astronómica de estas fuerzas centrífugas que hacen que un objeto gire alrededor de su eje, y otra es la centrípeta, y la centrífuga es que quieren que el objeto salga a otra parte. Hay un equilibrio en todo esto, entre el Sol y los planetas. La primera fuerza sería la centrífuga y la segunda la centrípeta. Y el producto de estas dos fuerzas es el Hijo. Además, es imposible excluir uno de otro, de estos factores de la concepción de la filosofía esotérica. No se pueden excluir. No habría universo, pues no hubiera fuerza centrífuga o centrípeta. Si solamente hubiera día, el sol quemaría los árboles y no hubiera oxígeno. Si solamente hubiera noche, no crecerían las plantas porque no habría los rayos de luz, no habría fotosíntesis, no habría oxígeno y no hubiera manifestación. Por eso se ocupa la rotación de la Tierra, ambas fuerzas. Dice, si es así, entonces surge otra cuestión. ¿Es posible concebir la fuerza centrífuga y centrípeta como fuerzas que existen independientemente de los efectos que producen? Es una pregunta que está haciendo, ¿no? Si pueden existir independientemente de todos los efectos que producen en el cosmos.
Los efectos se consideran siempre como secundarios a las causas o causas. La fuerza de la gravedad que ocupa que Júpiter, Saturno, todo, hay una armonía, dice ella. Pero es muy dudoso y esa concepción puede sostenerse en o aplicarse a nuestra simbología, la concepción de arriba. Si estas fuerzas existen, deben producir sus efectos. Y si los efectos cesan, las fuerzas cesan con ellos. Es la causa, no es el noúmeno. Si se quita la causa, ya no hay efecto. Pero, ¿quién puede conocerlas a ellas? Hace la siguiente pregunta. Dice el otro, pero existen como entidades separadas para fines matemáticos, ¿no es cierto? Y entonces otro tema, si existen estas fuerzas como entidades separadas para fines matemáticos, ¿no es cierto? Esto es algo diferente. Existe una gran diferencia entre la naturaleza y la ciencia, entre la realidad y el simbolismo filosófico. Por la misma razón dividimos al hombre en 7 principios: el físico, el astral, el prana, el kama, manas, buddhi, atma. Pero dividimos en la constitución sextenaria del hombre 7 principios, 7 planetas sagrados, 7 colores, 7 sonidos. Pero eso no significa que él tenga, por decirlo así, 7 pieles o entidades o almas. No, todo está fusionado, todos los principios se unen. Estos principios son todos son aspectos de un único principio, de donde viene todo, del alma, la seidad. Y aún este principio no es sino un rayo temporal y periódico de la llama o fuego uno, eterno e infinito, que poéticos son aquellos filosóficos. Todos estos principios son rayos temporales, somos rayos encarnados temporales, nuestro espíritu es fuego, es un rayo. Estamos atrapados temporal y periódicamente en este cuerpo, pero nuestro origen fue en la llama o el fuego uno, eterno e infinito. No sé, hermanos, ¿algún comentario o opinión sobre esta esloca y sus explicaciones? No, te quería preguntar, Benito, padre, madre, hijo, por supuesto que se producen con el punto, o es después, digamos. Cuando se produce la manifestación, ahí se produce padre, madre, hijo. Y cada uno de ellos representa distintos principios que al fusionarse, por ejemplo, en una aplicación dio lo que es el padre, el espíritu, se une con la madre, la materia, y ya forman el tercero que viene después, que es el hijo, el universo. Y así lo dio en distintas categorías. Y esto se repite en nosotros en la forma humana, o sea, para que haya un hijo, un padre, con una madre, y la unión de ellos después, durante el tiempo, 9 meses terrenales, entonces ya nace el hijo. Lo mismo pasa con la manifestación, pero en un sentido mucho más amplio del macrocosmos. Y eso lo produce Fohat. Fojate es una energía que es poderosa, que hay una diferenciación. Dice que una cosa es foja en el cielo, en el universo, y otra en la tierra. Que es la agrupación, dicen, de todas las ideas cósmicas. También habla del puente entre el espíritu y la materia, que es Foja, es el que la produce ese puente, ese arco iris, está en la mitología nórdica, que hay que cruzarlo, que son los elegidos como Thor podían hacer eso. Y también es aquí todas estas fuerzas cósmicas de electricidad, la dualidad magnética, positivo, negativo, todo eso lo da Fohat en todas partes. Los griegos lo representaban como Zeus olímpico, que es la gran mente, es el globo, es el Brahma, y en su mano tenía el rayo, que era Fohat, con el cual él hacía todo el universo, la energía esta, del sol, de los truenos, etc. Bueno, gracias. A la orden, hermano. Bueno, entonces entraremos a la secta Esloca. Estamos en Cosmogénesis, en la primera estancia, en estos diálogos, transacciones de la logia, nuestra querida HPV de Londres. Dice la Esloca 6. Los 7 señores sublimes y las 7 verdades habían dejado de ser. Y el universo
el hijo de la necesidad, estaba sumido en el paranirvana, paranishpana, que es la perfección absoluta, más allá del nirvana, que es John Group, para ser luego exhalado por aquello que es, y sin embargo no es. Ninguna cosa existía. O sea, ¿qué profundidad hay en esta shloka? Hay otra traducción muy parecida, dice los 7 señores sublimes, los 7 arcángeles, los 7 Dhyan-chohanes, los genios planetarios de Mercurio, Venus, etc. Estos 7 señores sublimes y las 7 verdades, cada uno enseña como los 7 portales, habían dejado de ser. Están en la manifestación. Y el universo, el hijo de la necesidad, o los hijos, estaba sumido en el paranishpana, para ser exhalado después del universo, como decían los orientales, es una exhalación y una inhalación de Brahma. Cuando Brahma inspira, entra el universo, cansa, y cuando Brahma expira, sale el universo a la manifestación. Dice, bueno, estaba sumido todo esto en el paranishpana, para ser exhalado por aquello que es, y sin embargo no es. Ninguna cosa existía. O sea que poético y sublímico estas estancias, estas locas. Y aquí viene la otra, la viene en conjunto, dice la shloka 7, las causas de la existencia habían sido suprimidas. El karma, los niranas que vimos, nacimiento, karma, yate, muerte, etc. Las causas de la existencia habían sido suprimidas. Lo visible que fue y lo invisible que es permanecían en el eterno no ser, que es el único ser. Vimos esas dos equivalencias, el eterno ser, que es el único ser, el eterno no ser, que es el único ser o no ser y estar. Dicen, to be o no to be, como decía Shakespeare en el dilema, ambas cosas. La pregunta, ajá. Dos cosas te quería preguntar. Una, los hijos de la necesidad. Y después eso, Young Group, para Nirvana, que es Young Group, no sé qué es. ¿Puedes explicar un poquito? No, esta puede ser una traducción de una lengua tibetana que significa lo mismo, como de para nirvana o para nishpana. Y así el hijo de la necesidad está hablando del universo en ese sentido, el hijo de la necesidad. Entonces, el hijo, bueno, estamos en eso, la necesidad, preocupamos que haya manifestación para que las mónadas vengan a crecer, tener experiencia y evolucionar. Una manifestación ya no hubiera más evolución de nada y todo estaría estático. Y el universo no hay nada estático, ni las piedras. Las piedras tienen adentro electrones que se están moviendo. Todo se mueve en este mundo, todo tiene un alma, el ánima mundi, la laya. Dice la primera pregunta, si las causas de la existencia habían sido suprimidas, ¿cómo volvieron a la existencia? Pasó el día, no la noche. En los comentarios se dice que la causa principal de la existencia es el deseo de existir, que está inherente en todas partes, ¿no? Ese deseo. Vemos en las plantas, en los animales, etcétera, en los humanos. Pero en esta loca, el universo es llamado el hijo de la necesidad. Como vimos ahí arriba en la secta, ¿no? Vamos a ver qué contesta ella. Dice, la frase, las causas de la existencia habían sido suprimidas, se refiere al último Manvantara, o edad de Brahma. Pero la causa que hace girar la rueda del tiempo y del espacio en la eternidad, la cual está fuera de tiempo y espacio, esa causa no, la trasciende. Nada tiene que ver con las causas finitas, a lo que llamamos nidana, que la estudiamos en la época cuarta. Causa de todo, los 12 nidanas. Las 12 cadenas, que son la concatenación, nacimiento, muerte, karma, sensibilidad, amor puro, impuro, y así van desglosando otras. Esto nada tiene que ver con las causas finitas que conocemos nosotros, o lo que llamamos nidanas, de la filosofía budista. A mí me parece que no hay contradicción en las afirmaciones. Estamos en el shloka, ¿no? Los 7 señores sublimes y las 7 verdades habían dejado de ser, y el universo, el hijo de la necesidad, estaba sumido en pranispana. Para ser luego exhalado, bueno, eso está en la séptima. La causa y la existencia habían sido suprimidas. Lo visible que fue, todo el universo físico, fue visible, y lo invisible que es, permanecerían en el eterno no ser,
que es el único ser. Dice otra pregunta. Hay ciertamente un contraste. Si las causas de la existencia habían sido suprimidas, ¿cómo volvieron a la existencia? Vuelve a preguntar lo mismo. La respuesta resuelve la dificultad, porque se declara que un Manvantara ha desaparecido en Pralaya, el día y la noche, pero después vino otro día, y que la causa que llevó a la existencia el previo Manvantara ahora ha traspuesto los límites, ha trascendido el espacio y el tiempo, y por lo tanto hace que surja otro Manvantara a la manifestación. O sea, también que la causa que origina toda esta evolución, todos estos que trasciende el espacio y el tiempo, estos Manvantaras. Manvantara es el periodo entre dos Manus, el hombre pensador. Dice, así es. Esta causa que produce los Manvantaras es una y eterna, y la misma. Y por lo tanto, es la causa sin causa. La raíz sin raíz, que lo dice en otra parte. Es inmutable, no cambia. Y no tiene nada que ver con las causas de ninguno de los planos que conciernen a los seres finitos y condicionados como somos nosotros. Ninguno de estos planos se concierne con eso. Esa causa sin causa. Por lo tanto, de ningún modo puede explicar una conciencia humana finita o un deseo, esa gran conciencia. Es un absurdo postular deseo o necesidad de lo absoluto. En lo absoluto no hay atributos, ni puede haber estas formas inferiores de deseos o necesidad. El sonido de un reloj no sugiere que el reloj tenga deseo de sonar. Es algo mecánico, ¿no? No tiene cama. El sonido es el que hace el tic-tac, tic-tac. Pero el reloj tiene cuerdas y necesita de alguien que le dé cuerda, el relojero. Lo mismo puede decirse del universo y de su causa, que es lo absoluto. Pues, por ser absoluto, contiene tanto el reloj como el que le da la cuerda, el espíritu y materia. La única diferencia es que el primero se le da cuerda en el espacio y en el tiempo, que es la manifestación. Y el último lo hace fuera del tiempo y del espacio, es decir, en la eternidad. Ahí está bien diferenciado los dos planos, ¿no? El espacio-tiempo, y ya lo que lo trasciende pasa de punto laya y se va a la eternidad. El relojero y la causa. La cuestión en realidad requiere una explicación de la causa, de la diferenciación dentro de lo absoluto. Son preguntas mayores esto, ¿no? ¿Qué causa esa diferenciación dentro de lo absoluto? Esto está fuera de las fronteras de la especulación legítima, responde ella, ¿no? De sabiduría. Para Brahman, o el Ensof, o la Seidá, no es una causa, ni existe una causa que pueda obligarlo a emanar o crearse, o dividirse. No existe esa causa. Estrictamente hablando, para Brahman, no es ni siquiera lo absoluto, sino es la absolutividad. O sea, como lo va diferenciando, lo hace más neutro. La absolutividad. Para Brahman no es un ser, no es la causa, sino es la causalidad, la causa de todas las causas. O el poder propulsor, no el de la voluntad, en toda causa que se manifiesta. Es el poder propulsor, que está más arriba de la voluntad. Nosotros podemos tener una idea confusa de que existe algo así como esta eterna causa sin causa o causalidad. Que los occidentales nos han creado que Dios hizo todo de la nada, ¿no? Que la causa. Pero es imposible definirla. En charlas sobre el Bhagavad Gita, Gita es canto, Bhagavad es el Señor, el canto del Señor. Dice que está dentro del Mahabharata, como la Biblia de los orientales. En este Bhagavad Gita, el señor Chubarrov, que era un gran vedantino, bastante amigo de Elena, después se separó porque no le gustó que se revelara la constitución sectenaria en la doctrina secreta, porque ellos lo manejaban 5 principios, y los 2 secretos, solo por juramento, se los enseñaban sus maestros, los yogis, y no podían ellos manifestarlo públicamente. Pero fueron los maestros que le dieron la autoridad a Elena, porque la doctrina secreta fue una obra inspirada y ayudada por 2 maestros más. Dice, bueno, dice Chubarrov sobre el Bhagavad Gita, que dice que lógicamente ni siquiera el primer logos puede conocer a Parabrahma, ni el primer logos.
sino solo puede conocer a Mula Prakriti. Mula es raíz y Prakriti es materia, o sea, la raíz de la materia, el aditi que dicen otros, es Bhavat o Akasa. O sea que el primer logo solo puede conocer a Mula Prakriti, tu velo, el velo. Hay que levantar, hay que desvelar, hay que revelar. Por lo tanto, si aún no tenemos siquiera una clara idea de Mula Prakriti, el primer aspecto básico de Parabrahman, o el velo de Parabrahman, que podemos saber del todo supremo, que está velado, ocultado por Mula Prakriti, que es la raíz de la naturaleza, o Prakriti, aún está velado para el mismo logos. Esto es bien interesante, lo que planteó Chubarro, que tiene incluso el primer logo, una de las conciencias más supremas que hay en la manifestación, ni él puede conocer lo que es lo absoluto, solamente puede conocer a su aspecto femenino, que es Mula Prakriti. Entonces, como nos dice ella, debemos levantar ese enorme velo túpido que cubre todo el universo y descubrir la realidad suprema que trasciende todo esto. Dice, ¿cuál es el significado en este sloka de lo visible que fue y de lo invisible que es? Dice, lo visible que fue se refiere al universo del pasado Manvantara, que pasó a la eternidad y que ya no es más. Lo invisible que es significa la deidad eterna, siempre presente e invisible, a la cual damos muchos nombres, tales como espacio abstracto, Tat, una deidad absoluto, y la cual en realidad no conocemos absolutamente nada. Esa es la respuesta de qué es lo visible que fue y lo invisible que es. Lo visible que fue se refiere al universo del pasado Mamantara, que ya pasó, que pasó a la eternidad y que ya no es más. Lo invisible que es significa esta deidad eterna, siempre presente, invisible, la deidad a la cual damos muchos nombres, tales como espacio abstracto, Sat, absoluto, y la cual en realidad no conocemos nada. Bueno, lo podemos dejar hasta aquí. Vamos a comenzar el otro lunes con este sloka interesante. No sé qué les pareció, hermano, el estudio esta noche. Bueno, Ernesto, muy bueno. Estuvo muy bueno, Ernesto, sinceramente. Tú te expresas bien. Yo te iba a decir eso, que lo dejaras ahí en la 8. Exactamente, para ir asimilándolo poco a poco. Claro, Claro, no hay que correr. Víctor, Claro. ¿tienes ahí para el cierre, Víctor? ¿Eh? ¿Tienes el cierre ahí? Sí, lo tengo en la mano. Excelente, excelente. Invocación de cierre. Agradecemos a los venerados maestros de sabiduría y compasión su participación y cooperación en esta sesión. Que durante la próxima sesión mantengamos nuestros pensamientos unidos en este trabajo que realizamos en beneficio de la humanidad. Oh vida oculta que vibras en cada átomo. Oh luz oculta que brillas en cada criatura. Oh amor oculto que todo lo abarcas en la unidad. Que cada ser que se sienta uno contigo sepa que por lo tanto es también uno con todos los demás. Paz, paz, paz a todos los seres. Así hemos llegado al final en la noche de hoy. Bueno, nos vemos mañana y pasado si Dios quiere. Excelente, hermano. Mucho gusto, hermano. Nos vemos pronto. Chao.